Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a esta clase abierta, Introducción a la Computación Cuántica, Teoría y Práctica. Esta es una actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecida por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión estamos en conjunto con la Facultad de Ingeniería. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo a través de su vida. Antes de iniciar, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas, así que los invitamos a enviar sus inquietudes escribiendo aquí en la plataforma de Zoom en el espacio de preguntas y respuestas. Si tal vez nos están acompañando por Facebook Live, por favor escríbanos en el espacio de comentarios. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico les enviaremos un enlace para que puedan volver a ver. A propósito de esta clase abierta, queremos compartirles que tenemos un curso sobre esta temática. Es el curso Introducción a la Computación Cuántica. Este es un curso que lo vamos a, permítanme, es que no estoy viendo las fechas, qué pena, del 5 de junio al 22 de junio del 2024. Este tendrá una inversión y una posibilidad en la que pueden inscribirla con créditos académicos o sin créditos académicos. Es un curso semipresencial que hace parte de la Escuela Internacional de Verano. Aquí, Luis, tal vez quisieras como profundizar en esta parte. Sí, Angie, a ti no se te ve la diapositiva completa, sino que se ve un PowerPoint quieto, por si de pronto quieres actualizar eso. Sí, complemento un poco lo que dijo Angie. Este curso se va a ofrecer en dos modalidades, en la modalidad de Escuela Internacional de Verano, ofrecido por la Facultad de Ingeniería, y en la modalidad de Educación Continua. Los estudiantes uniandinos lo tomarían como un curso de Escuela Internacional de Verano y los inscribirían a través de Banner, mientras que las personas externas que estén interesadas en tomar el curso lo inscribirían a través de Educación Continua, porque son dos modalidades que se manejan diferentes pues, para los estudiantes como para los externos. Ahí en la sección de preguntas y respuestas daremos más información con respecto a los cursos para las personas que estén interesadas en tomarlo, y en las redes sociales y todo estaremos dando pues más información sobre estos cursos. Muchas gracias por esta información. Bueno, y sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como panelista de este evento el profesor Daniel Sierra Sosa. Él es profesor asistente de Hood College en Estados Unidos e instructor del IBM en la Academia de Computación Cuántica, Criptografía, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Profe Daniel, muchísimas gracias por aceptar este espacio y pues te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la introducción. De antemano me disculpo, ando un poco agripado, así que cualquier cosa con mi voz ya sabrán entender. Bueno, entonces, para mí siempre es bastante grato tener como disculpa hablar de computación cuántica, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a partir el tema en dos. Uno es la teoría y lo otro es la práctica. Y vamos a dar un abrebocas a lo que es la computación cuántica, qué oportunidades tenemos, en qué principios se basa y un poquito hablar de los retos pues y oportunidades, ¿cierto? La charla parte de dos premisas fundamentales. La primera, como bien lo dice Feynman en esta frase, vamos a asumir que nadie sabe nada, ¿cierto? Entonces, Feynman lo dice, creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica, así que si partimos desde esa premisa, pues es muy bueno porque podemos construir el conocimiento juntos y trataremos de entender un poquitico más, ¿cierto? Y la segunda premisa es que nosotros estamos viviendo en este espacio de tiempo algo que se vivió hace bastantes años con el ENIAC, hace más de 70 años, y es que tenemos una oportunidad de una nueva tecnología en donde confluyen diferentes ramas teóricas y que nos permiten mirar los problemas desde diferentes maneras, ¿cierto?
A mí me gusta mucho esta nota del Denver Post que salió cuando ENIAC estaba cumpliendo 50 años, en el 96, porque cuando ENIAC estaba como proyecto y estaba pues naciendo, la gente que trabajaba en electrónica decía que había demasiados tubos de vacío para que una máquina de esas dimensiones funcionara, ¿cierto? Mientras que los matemáticos decían que no había ningún problema que fuera suficientemente complejo para poder asumir que íbamos a necesitar una máquina de tal envergadura, ¿cierto? Conectando ese momento histórico con el que vivimos hoy, pues miren que hoy tenemos mucho boom mediático sobre lo que es la computación cuántica, los alcances que tiene, y ahí, si ustedes hacen una búsqueda, pues en Google van a ver que hay mucho sobre temas de criptografía y hay mucho sobre temas que están relacionados con por qué no tenemos computadores cuánticos que nos estén resolviendo todos los problemas de la humanidad ahora y si la computación cuántica pues va a sobrevivir, ¿cierto? Entonces estamos en ese momento histórico que es bastante interesante desde el punto de vista académico y teórico, pero también es increíblemente interesante desde el punto de vista de la ingeniería y de las aplicaciones. Entonces, en ese sentido, pues aquí hay una gran oportunidad y hay un nuevo paradigma de pensamiento que podemos empezar a aplicar para poder, pues, obtener lo que vamos a ver hoy, pues. Entonces, hagamos una breve introducción. Entonces, la computación cuántica no es otra cosa que un dispositivo que termina siendo un experimento de física y que usa las leyes de la mecánica cuántica que nos describe el electromagnetismo a nivel atómico y subatómico para hacer procedimientos. Entonces lo que vamos a tener es un gran refrigerador, que son todos estos tubitos que están viendo acá, ¿cierto? Que es una bomba de calor que ponen el chip, que es efectivamente el dispositivo cuántico, este es de superconducción, suficientemente frío para que el ruido no sea de consideración y lo hacen funcionar. Bueno, vamos a ver eso un poquito más en detalle, lo vamos a desmenuzar, pero la idea es esa. Entonces tenemos algo que vamos a llamar computador cuántico, que no es otra cosa que un experimento de física que nos permite procesar información, entendiendo la información pues como una representación de unos estados. Entonces partamos el tema en dos y vamos con la primera mitad, que es la teoría, y desde el punto de vista de la teoría, pues vamos a ver qué es lo que vamos a usar para poder computar y qué es lo que necesitamos. Y después pues pasamos a la práctica que va a tener otras implicaciones. Entonces empezamos, como les decía, en los postulados de la mecánica cuántica. ¿Qué vamos a tomar prestado de la teoría de la mecánica cuántica para poder hacer los diferentes procesos que vamos a llevar a cabo para procesar la información? Entonces, primero vamos a coger el primer postulado. Tenemos que vivir en un universo. Este universo va a ser un espacio de estados, que es un espacio de Hilbert, en donde tenemos una norma definida. Y verdaderamente lo que estamos haciendo es que tenemos una descripción de un vector complejo que va a ser nuestro estado cuántico. Y con él vamos a trabajar y vamos a aprovecharnos pues de todas estas propiedades bondadosas que tienen los espacios de Hilbert y que vamos a ir conversando un poquito acerca de ellos. El otro tema es que pues, estamos hablando de un experimento de física, pues este experimento de física se va a mover en el tiempo, por tanto va a evolucionar en el tiempo y lo que va a hacer es que esa evolución en el tiempo nos va a permitir describir ese sistema cerrado, cómo son las condiciones iniciales, cómo es el trasegar en el tiempo de acuerdo a ciertas operaciones que vamos a hacer y qué va a pasar al final del trasegar del tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos el estado donde vivimos, tenemos esa evolución que va a ser el cambio que vamos a tener sobre el tiempo, tenemos que tener un sistema para medir, tenemos que tener esa cámara que nos va a permitir extraer la información del sistema y estas van a ser interacciones con un externo y como algunos de ustedes ya saben y los que no, pues este es un buen momento para saberlo. Cuando nosotros medimos realmente como observadores,
no podemos salirnos del experimento. Es decir, nuestra medida va a afectar el experimento, somos externos, estamos poniendo una sonda, algo para medir, un sensor, vamos a finalmente sacar información, pero esta información pues va a degenerar o va a destruir el sistema que tenemos porque lo vamos a intervenir y va a cambiar. Y la otra cosa que es muy importante y es pues no son muy fundamentales, pero este es uno de los top, es la capacidad de generar sistemas compuestos. Entonces, lo que queremos hacer es tener un sistema que es complejo y lo queremos desmenuzar en sistemas que van a ser más pequeños, más potables y más fáciles de entender a la larga del universo, ¿cierto? Entonces, sobre estos cuatro postulados de la mecánica cuántica, esta es una visión pues reducida de lo que necesitamos, vamos a generar pues computación y vamos a procesar información a partir de ello, ¿cierto? Entonces, la primera cosa que vamos a usar es, bueno, estamos viviendo, y les dije que estábamos viviendo en un vector, podemos olvidarnos un poco de la matemática, realmente es más importante el gráfico que la matemática, y lo que tenemos es que tenemos una descripción de cómo vamos a considerar nuestros estados. Entonces, en computación clásica, una base computacional o un estado va a ser el cero y el uno. Entonces tenemos la posibilidad de prender un interruptor o apagarlo y tener cero o uno. Y si nos volvemos súper analógicos, pues tenemos la posibilidad de estar entre 0 voltios y 3,75 voltios para definir lo que va a ser prendido y apagado, ¿cierto? Ahora vamos a cambiar el paradigma un poquito, ¿cierto? Imagínense que en un estado cuántico lo que vamos a tener es, bueno, un vector, entonces tenemos la base computacional cero y la base computacional uno, pero resulta que en este universo en el que estamos viviendo de computación cuántica, las dos van a poder coexistir. Y eso va a tener unas implicaciones grandísimas en las posibilidades que nos va a brindar estos sistemas. Entonces, la mejor forma de imaginarse qué es un estado cuántico para mí siempre ha sido la siguiente, y es vamos a hacer un experimento mental. Ustedes tienen una moneda, la tiran en el aire. La moneda, mientras gira en el aire, pues no es cara y no es sello, es las dos o ninguna, pero tiene una probabilidad de que cuando vaya a caer y yo vaya a mirar qué fue el resultado de la moneda, pues me diga si es cero o es uno, ¿cierto? Y nosotros podemos empezar a construir un edificio de teoría sobre eso, ¿cierto? Porque entonces la moneda va a estar influenciada por la temperatura, por la presión del aire, si hay viento o no hay viento, cómo lancé la moneda inicialmente. Entonces vamos a poder tener una serie de, de factores que van a modificar esa, esa posibilidad de que la moneda o esa probabilidad de que la moneda caiga en cero o en uno. Y eso es lo que estamos teniendo acá. Lo que tenemos acá es que, pues si nos vamos a la base computacional, tenemos el estado cero y el estado uno. Y sobre esta esfera, miren que voy a poder pintar todas las probabilidades que hay para que este estado, que es mi qubit o el vector de estado que estoy definiendo, pues caiga con cierta probabilidad sobre el cero sobre el uno y además que yo pueda operar sobre él, ¿cierto? Entonces miren que lo que yo estoy haciendo acá es que estoy generando un espacio que va a ser continuo para definir cuáles son los estados. Y ese espacio continuo pues va a estar supeditado a que la probabilidad de que caiga sobre a cero o sobre uno pues cambie dependiendo de las operaciones que estoy realizando. Y me va a permitir además otra cosa que es bastante interesante y es que yo voy a poder operar sobre este estado. Recordemos el postulado de la evolución. Entonces yo voy a poder inducir ciertos cambios dentro de ese estado, ¿sí? Entonces, esto genera, o sea, muchas oportunidades, pero también nos da un montón de preguntas. La primera, pues, hombre, si yo tengo esta representación continua y nos ponemos a hacer el pensamiento de qué puedo hacer con eso en una representación continua con un solo qubit que tiene los estados cero y uno, pues en principio yo podría almacenar infinita información. Pero entonces vienen las limitaciones. Pues si bien eso es cierto,
teóricamente cierto, pues viene la pregunta, bueno, ¿y usted cómo va a hacer para representar la información de manera tal que la vaya a poder poner en esa esfera? Pregunta número uno. Pregunta número dos, digamos que la pudo poner ahí y ya la está viendo. ¿Cómo la va a leer? ¿Cómo va a obtener esa información y que sea de manera significativa? Si al final, cuando usted lea, simplemente el problema se reduce a un cero y un uno y esa es la información que vas a obtener. No solo eso, vas a destruir el sistema y ya no puedes leer nada más, ¿cierto? Entonces, bueno, oportunidades y retos, eh, pero por lo pronto, pues quedémonos con que tenemos un estado cero y uno y una probabilidad de pertenecer a ambos, ¿cierto? Que vamos a conocer naturalmente como superposición, porque los dos estados pueden coexistir mientras el experimento de física esté vivo, y una vez pues yo mida, voy a colapsar la medida. Pero antes de eso, voy a tener la posibilidad de hacer operaciones. Y las operaciones, como ustedes se pueden esperar, pues van a ser entonces modificar ese vector, ¿cierto? Y ese vector yo lo voy a tratar de modificar de todas las maneras posibles, pues voy a poder hacer rotaciones sobre el eje X, pues estas van a ser de 180 grados, sobre el eje Y o sobre el eje Z, ¿cierto? Pero obviamente pues estas son compuertas, que son las operaciones que podemos hacer sobre ese vector, que son estándar, pero tenemos muchas más operaciones que podemos hacer, ¿cierto? Primero, pues yo podría también, por ejemplo, entonces pensar en que voy a cambiar las fases. Entonces voy a hacer una rotación en Z que necesariamente no tiene que ser de todo de 180 grados, sino que puede ser de una porción de ello o que puede ser algo mucho menor o aún más interesante. Voy a hacer una rotación en varios ejes a la vez. Y con esto lo que estamos logrando es que miren que si yo les dije que los dos estados pueden coexistir, ¿cierto? Y aquí en la esfera de Bloch pues nos sale que cuando la flechita apunta para arriba, eso quiere decir que la probabilidad de que salga cero es uno o 100%. Y si la flechita apunta para abajo, la probabilidad de que salga uno sí, uno es uno o 100%, demasiados unos. Entonces, ¿qué pasa si yo roto en Z y roto en X? Pues me voy a traer este estado que inicialmente estaba en cero y me lo voy a traer para este estado positivo, ¿cierto? Miren que cuando yo me traigo esto para este estado positivo, ese estado cuántico, pues, esa información que yo tengo ahí, pues va a tener la probabilidad de estar 50% en uno o 50% en cero. Y voy a crear una superposición perfecta de los estados. Es decir, una vez yo mida, pues voy a tener la mitad de los experimentos que voy a realizar o de mediciones que voy a realizar, pues me van a dar que mide cero y la mitad me van a dar que miden uno. Pero entonces miren que yo puedo, si tengo este escenario, pues puedo hacer cálculos o cómputos sobre los dos estados a la misma vez porque los dos están en superposición y por tanto voy a ser capaz de afectar a los dos. Hay una cosa que es adelantarme tal vez un poco, y es que miren que cualquier valor que esté en cualquier punto de las antípodas pues, de esta esfera, pues va a ser una base computacional, y si yo introduzco rotaciones, pues la condición de que haya una base computacional sobre esta esfera, que además es unitaria porque las probabilidades suman uno, va a ser pues que cualquier par de estados que sean ortonormales me van a permitir definir una base, ¿cierto? Normalmente trabajamos en la base cero y uno y hay otras bases que son tradicionales pues para diferentes tipos de operaciones. Entonces, recapitulemos un poco. Tenemos un estado, es el qubit. El qubit tiene la posibilidad de estar en cero o en uno, en ambas o en ninguna, con cierta probabilidad. Puedo hacer operaciones, esas operaciones, simplificando un poco el tema, van a ser ciertas rotaciones y ciertas operaciones matriciales que puedo hacer sobre los qubits. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es decir, bueno, ahora quiero generar un modelo de computación que me va a permitir procesar información. En principio, un dispositivo de computación cuántica o un computador cuántico es realmente similar a un computador clásico. Vamos a tener un estado
Ese estado evoluciona dependiendo de las operaciones que tengamos, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener esos estados contenidos en registros cuánticos, es decir, información que va a ser definida de manera cuántica, o que es un campo complejo, pues necesita tener un registro cuántico que me permita, primero, almacenarlo y segundo, y muy importante, poderlo inicializar de una manera que yo pueda predefinir, que yo pueda controlar inicialmente. Este experimento pues va a evolucionar en el tiempo. Yo tengo que conocer qué operaciones voy a hacer de antemano y al final pues voy a tener que medir, ¿cierto? En bits reales porque realmente la información pues tengo que extraerla y tengo que conocer qué es lo que estoy sacando de ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos definir? Pues podemos definir primero que vamos a tener esos estados de los que hablamos iniciales, ¿cierto? Pues van a ser, voy a tener tantos qubits como información quiera tener. Voy a poner las diferentes compuertas en cada uno de los estados que tengo. Y miren que todo esto que tenemos acá es como tal un estado cuántico, ¿cierto? De más alta dimensión, pero definido de manera sencilla. Y tengo pues todas las posibilidades. La primera es tener un registro cuántico en donde voy a poder predefinir los valores que tengo. La segunda es que estoy haciendo operaciones. Ya vamos a hablar un poquito más de ciertas operaciones que tenemos acá, que son estas. Y tengo la capacidad de hacer una medida. Entonces, en doble línea, pues yo voy a tener la información del bit clásico, va a terminar siendo 0,1 luego de medir porque va a colapsar el estado y cada uno de estos alambres que tenemos acá, si me permiten llamarlo alambres, pues van a tener la información de uno de los estados cuánticos. Entonces, miren que el tiempo va a fluir de izquierda a derecha, yo primero defino mi estado cuántico, hago las operaciones que quiero hacer y procedo con la medida, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos es que cualquier operación que yo haga va a afectar al todo. Y segundo, es que tenemos la posibilidad de tener operaciones que van a afectar o que van a estar operadas sobre diferentes qubits o sobre diferentes estados, ¿cierto? Entonces, miren que, por ejemplo, aquí tenemos una operación U controlada. Controlada quiere decir que que cuando este estado esté en 1, pues esta operación se va a realizar sobre estos dos qubits y si el estado está en 0, pues no pasa nada porque esta compuerta que tenemos acá no se prende, pero miren que este va a ser el modelo que vamos a usar. Entonces, los algoritmos que vamos a crear se van a crear en base a este tipo de operaciones. Algunos comentarios que son importantes acá es que pues podemos tener diferentes representaciones. Aquí lo que estamos usando es la representación de Dirac, que es la más compacta, pero esta es una manera muy, muy elegante de poner un vector. Si esto es un vector y yo voy a realizar una operación, pues esto va a ser una matriz y al final pues voy a tener una operación matricial y mi computador cuántico termina siendo, si somos un poco reduccionistas, una calculadora de álgebra lineal muy importante que me permitía hacer operaciones con ciertas restricciones en las bases que yo estoy creando sobre el espacio de Hilbert, ¿no? Entonces, bueno, ya procedimos con las operaciones. Ahora tenemos que medir. Y la idea es que, bueno, cuando tenemos un qubit, nosotros vamos a mirar ese estado y una vez miramos, colapsamos el sistema. Eso significa que cualquier probabilidad que teníamos, pues va efectivamente a jugar, ¿cierto? Y pues finalmente vamos a tener el estado en la base, en 0 o 1. Y lo que podemos hacer es que podemos, si recuerdan la esfera, entender esa medida como realizar una proyección sobre la base computacional que estemos usando en su momento. Entonces, claro, si hacemos la proyección, pues si está más apuntando hacia arriba, pues va a ser más probable que me dé 0. Si está apuntando hacia abajo, va a ser más probable que me dé 1. Y finalmente esa es la información que yo voy a obtener del computador cuántico. Pero la ventaja es que esto me permite generar algoritmos. Vamos a tener que
idearnos la forma de ver cómo podemos procesar información con esto, tres partes fundamentales vamos a tener. Primero, codificar los datos. ¿Cómo puedo coger unos datos clásicos, que son números, y representarlos como estados cuánticos, que también son números, pero son números complejos y que están en un estado de Hilbert y que tienen que ser unitarios y que tienen un montón de restricciones? Y esa codificación puede ser más o menos eficiente dependiendo del esquema en el que usemos, y ya entonces vamos a poder definir ese estado inicial del computador cuántico. Después tenemos que tener una secuencia de operaciones que vamos a operar, que son todas esas compuertas cuánticas, que por supuesto también tienen un montón de propiedades. Y una vez hago todas estas operaciones, pues medir, y tengo que medir de manera tal que ese resultado que yo estoy obteniendo clásico en ceros y uno sea interpretable y que yo pueda entender efectivamente qué es lo que estoy sacando de esa medición. ¿Cuál es la ganancia? ¿Cómo puedo obtener la información que estoy obteniendo? ¿Cierto? Entonces, para poder hacer y poner todo esto junto y hacerlo realidad, pues primero necesitamos física, necesitamos matemáticas y necesitamos ciencias computacionales, porque con eso lo que vamos a hacer es que vamos a poder poner todas estas condiciones, todas estas restricciones y todos estos eh, em, y todo este modelo que estamos hablando, pues a funcionar efectivamente. Cuando pasemos a la práctica, vamos a tener un problema muy grande, pero es un problema que es muy interesante. Entonces, esta es la parte de la teoría muy simplificada. Tenemos estados, tenemos operaciones y tenemos mediciones que vamos a realizar. Bueno, entonces ahora hablemos de la práctica. Hablando de práctica, lo que vamos a hablar es cómo podemos hacer que efectivamente un computador cuántico sea algo tangible, algo que realmente exista y algo que estoy utilizando. Hay una frase de Isaac Chuan, uno de los escritores de uno de los libros más importantes de información cuántica que escribe con Nielsen, y él en una de sus entrevistas dice que el sueño de un físico es la pesadilla de un ingeniero. Y sí, porque para poder efectivamente tener ese estado, ese experimento de física y poder efectivamente lograr que el computador cuántico funcione, entonces lo que tenemos que hacer es poner en práctica la ingeniería y mirar qué condiciones del mundo real se necesitan para poder llevar a cabo este experimento. Entonces, primera condición, esto tiene que ser un sistema cuántico tan cerrado como sea posible. Eso quiere decir que tiene que ser tan agnóstico al ruido como sea posible. Ruido es energía, energía es temperatura, pongamos, entonces hay que reducir la temperatura. Todo esto es un congelador importantísimo, una bomba de calor que está sacando temperaturas de aquí hacia afuera. Si estamos hablando de que tiene que ser tan cerrado como sea posible, estamos hablando de 0,15 milikelvin. Eso es casi que cero absoluto. Entonces, eso pone otros retos en ingeniería. ¿Cómo puedo hacer que la electrónica funcione con esas temperaturas? ¿Cómo puedo hacer una guía de onda que funcione a esa temperatura? Más importante, ¿cómo puedo hacer un switch que funcione a esa temperatura? Y además, ¿cómo puedo mantener el sistema cerrado y, y agnóstico pues a todo ese ruido, ¿cierto? Obviamente necesitaríamos un espacio de un par de meses para poder hablar simplemente de las implicaciones técnicas de un computador cuántico, pero ustedes se hacen la idea de más o menos pues lo complicado que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, hablemos de tecnologías cuánticas, aplicaciones de la computación cuántica que vamos a tener. Principalmente las podemos partir en cuatro, ¿cierto? Obviamente van a haber muchas más ramificaciones, y cuando uno empieza a mirar con más granularidad el detalle, pues hay cosas que no caben dentro de estas cuatro, pero así a ojo de buen cubero, pues tenemos estas cuatro. Una es la comunicación cuántica, que nos dice, yo quiero transmitir la información de manera fiel y además usando las leyes de la física cuántica, ¿cierto? Alternativa número uno, electromagnetismo, una guía de onda. Yo mando un campo electromagnético, ese campo electromagnético se propaga por A, B, C condiciones
y va a impactar un circuito electrónico que va a ser de semiconductores y voy a tener ese portador. Opción número dos, voy a tener, por ejemplo, un fotón o una serie de fotones viajando en el espacio. Esos fotones están controlados en fase, están controlados en intensidad, en fin, en amplitud. Y voy a tener también una posibilidad de hacer comunicación cuántica, ¿cierto? Y esa es una de las ramas de investigación. La siguiente es la computación cuántica como tal, que es cómo puedo usar este dispositivo y los efectos cuánticos para hacer cálculos y el interés es o bien acelerar procesos porque vamos a tener una herramienta distinta, o bien, por ejemplo, resolver problemas que no podíamos resolver antes por el grado de complejidad o simplemente por la aproximación que estábamos teniendo para ellos. Hay una cosa muy importante y es un comentario que viene muy bien en este momento y es que el computador cuántico no viene a reemplazar al computador clásico, viene a trabajar en conjunto con el computador clásico para resolver problemas que son propios de este tipo de aproximaciones. Entonces, no es que el computador cuántico vaya a solucionar todos los problemas y ahí hay que ser muy cuidadosos porque generalmente cuando uno tiene un martillo como herramienta, pues todos los problemas los va a ver como clavos, ¿cierto? Y ese no es el escenario acá. Hay problemas que pueden ser tratables de manera clásica muy eficientemente y que con computadores cuánticos, pues si bien podrían llegar a ser tratados, va a ser un sobrecosto en términos de complejidad o en términos de almacenamiento o en términos del problema mismo, como generar el problema mismo. Así que tenemos eso. La otra rama es la simulación cuántica, que la idea es que podemos simular mediante estos dispositivos sistemas cuánticos que son controlados y que conocemos, pues porque son productos de lo que estamos haciendo como experimento y con ellos, pues cuando empezamos a armar todos estos bloquecitos, pues vamos a poder tener otros sistemas cuánticos que son menos accesibles pero que yo voy a poder descomponer en estos que son más fundamentales. Y de última, pues vamos a tener que mirar cómo mejorar las mediciones, cómo podemos hacer metrología, cómo podemos mejorar la sensibilidad de los sistemas, hacerlos más agnósticos al ruido y que efectivamente podamos medir, ¿cierto? Entonces, bajo esta premisa, pues tenemos la comunicación, la computación, la simulación y la metrología, ¿cierto? Acá intervienen la ingeniería, el software, la educación, porque obviamente es un nuevo paradigma de comunicación y todo esto pues está basado sobre las ciencias base que nos permiten generar todo este tipo de, de dispositivos, ¿no? Entonces la promesa es tener un computador cuántico, pero para poder tener un computador cuántico, pues yo necesito saber qué requisitos hay para un computador cuántico. En el 2000, Di Vincenzo pone estas 5 condiciones para un computador cuántico. Esta raya roja acá es muy intencional y además hay 2 condiciones más para poder hacer comunicación cuántica. ¿Qué necesitamos para tener un computador cuántico? Primero, un sistema que sea escalable, es decir, yo tengo que crecer este sistema en el tiempo, cada vez voy a necesitar más qubits, la complejidad va a ser cada vez más alta y los volúmenes de computación para definir esa complejidad pues van a ser mayores y en virtud de ello pues yo voy a tener que pensar en el futuro cómo voy a poder crecerlo. Esos qubits tienen que estar bien caracterizados, es decir, yo los tengo que conocer, tengo que saber cómo operarlos y además voy a necesitar la segunda condición, que es que yo puedo inicializar esos qubits en un estado base que es de mi voluntad y es el que va a poner las condiciones iniciales del experimento. La tercera condición viene de la mano de que en la naturaleza estamos en la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de un sistema cuántico cerrado, tal cosa no existe. El único sistema cuántico cerrado que podemos decir que es completamente cerrado sería el universo, ¿cierto? Porque contiene todo y se rige por las leyes de la mecánica cuántica hasta cierto punto. Entonces, este sistema va a empezar a interactuar con el universo, no importa qué tan frío esté, no importa qué tan aislado esté, siempre va a haber alguna influencia externa sobre él. Y eso me va a dar uno de los problemas y es que tengo que hacer que este sistema
se mantenga, digamos, que mantenga su cuanticidad suficiente en el tiempo para poder hacer operaciones, mientras el ruido externo está degenerándolo. Entonces ahí vamos a hablar de la decoherencia. Cuando hablamos de coherencia, lo que estamos hablando, bueno, no, pongámoslo en positivo. Cuando hablamos de coherencia, lo que estamos hablando es que estamos hablando de la capacidad de medir. Yo puedo tener capacidad de medir en el tiempo, en el espacio o en ambos. Y cuando empiezo a perder esa capacidad de medir, es decir, pierdo la posibilidad de discernir entre dos puntos que están en cualquier sistema de coordenadas, pues el sistema se empieza a volver decoherente, ¿cierto? Entonces, la capacidad de medir me va a dar esa cuanticidad del sistema y tiene que ser suficientemente larga para yo, primero, poner todos mis estados iniciales, poner todas las operaciones que voy a hacer y al final realizar la medida antes de que esa cuanticidad se pierda, ¿cierto? Y nos inventamos en esta charla pues una nueva palabra en español. Bueno, si yo quiero hacer operaciones, por supuesto, voy a necesitar las operaciones, esas tienen que ser universales, es decir, como tenemos compuertas lógicas en computación clásica, necesitamos compuertas lógicas en computación cuántica y tiene que ser un conjunto de compuertas que puedo operar y que puedo conocer a priori para poder realizar los resultados que estoy obteniendo y finalmente, pues mi capacidad de medir, que yo voy a poder sacar la información de ese sistema, ¿cierto? Las otras dos condiciones son para poder realizar comunicación. La primera es poder. Yo tengo un qubit estacionario y lo voy a convertir en un qubit no estacionario o volátil que va a ser posible transmitirlo por una fibra óptica, por un cable, por una guía de onda, en fin. Y la otra cosa es que yo puedo cambiar esos volátiles o no estacionarios en estacionarios. Y la segunda condición es, bueno, ¿cómo voy a transmitir eso? ¿Cierto? Una fibra óptica o en fin. Esos son los requisitos. Ahora vienen algunos problemas. El primero de los problemas es que cuando nosotros estamos generando estos dispositivos cuánticos, cada una de estas bolitas, este es uno de los computadores de IBM que efectivamente vamos a estar utilizando en el curso para hacer algunas de las prácticas. Tiene 127 qubits. Una de las cosas que hay que poner aquí es que no todos los qubits están conectados. Cuando nosotros escribimos hardware, no hay cuando escribimos software, no hay limitaciones. Yo puedo conectar cualquier qubit con cualquier qubit y eso me va a funcionar perfectamente. Pero acá miren que, por ejemplo, yo no puedo conectar el qubit 2 con el qubit 20. Para eso, pues tengo que trasegar estos qubits, o en fin, tengo que mirar cuál es la mejor ruta que voy a tener. Y como pueden ver, cada una de las conexiones que tenemos, cada uno de los qubits va a tener un error asociado. Entonces tenemos ah, un problema de error. Em, Eso quiere decir que va a haber algo de ruido. Cuando estamos hablando de que tenemos error, pues van a haber dos tipos de errores, unos que son bastante benignos, otros que son bastante desastrosos. Para todos hay solución y una de las más grandes tareas que hay en investigación ahora y en donde, en mi opinión personal, creo que IBM es bastante pionero, es en la corrección de errores. Y esos errores pues van a ser de dos naturalezas. De nuevo, estoy generalizando un montonazo, pero vamos a tener errores que son evitables, ¿cierto? Y vamos a tener errores que son de naturaleza aleatoria. Entonces, los evitables, por ejemplo, puede ser un bit flip, en donde un cero se convierte en un uno. Simplemente tengo que hacer un chequeo de la paridad de esos bits y con eso voy a poder saber si cambió de estado efectivamente. Pero también voy a tener un ruido que es de naturaleza estocástica, ¿cierto? Que es producto de la aleatoriedad. Ese ruido es mucho más difícil de controlar porque la naturaleza del qubit, pues, va a ser aleatoria y aleatorio por lo general genera inconvenientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con el tema del ruido? Pues el ruido va a tener dos fuentes, ¿cierto? Una es la de coherencia, que es cuando el sistema pierde su cuanticidad. Cuando escribí la diapositiva puse cuantidad, me gusta más cuanticidad en este momento. Pero la idea es que entonces, como el sistema se va degenerando, pues va perdiendo sus propiedades cuánticas, por tanto, esas compuertas no van a ser, perdón, esas medidas y esas operaciones no van a ser
tan fieles, y la otra es la infidelidad de compuertas o gate infidelity, ¿cierto? Que la idea es que como nosotros no podemos poner todas estas compuertas universales en términos de operaciones experimentales para el dispositivo, tenemos un sistema reducido de operaciones que podemos hacer que poniéndolas todas juntas, pues nos generan esta, em, esta operación que queremos hacer finalmente y entonces ahí nos empiezan a generar ruido, ¿cierto? Y es una de las cosas que vamos a tener. Entonces tenemos una oportunidad, un computador cuántico, posibilidades de hacer diferentes operaciones procediendo de maneras distintas. Tenemos unos retos, está el reto del ruido, está el reto de la generación del sistema cuántico tan cerrado como sea posible, está el reto de la medida, el reto de la codificación, pero la oportunidad es más grande que el reto y por tanto vale la pena investigar en estos temas. Entonces vamos a ver rápidamente algunas aplicaciones, cuál es el ecosistema comercial que tenemos ahora y con eso terminamos, ¿cierto? Aplicaciones, ciencia de la salud, si podemos generar moléculas, podemos estudiar de manera más granular los sistemas químicos y moléculas y sistemas atómicos y subatómicos, pues vamos a poder generar nuevos fármacos o vamos a poder generar nuevas estrategias de tratamiento para distintas enfermedades, vamos a poder entender el ADN, que no es otra cosa que un compendio de proteínas que no dejan de ser moléculas. Hay aplicaciones en finanzas. Esta es una de las ramas más de mayor avance en los temas de computación cuántica. D-Wave y OneQubit están trabajando con bancos y con diferentes entidades financieras ya desde hace bastantes años. Tenemos el aprendizaje de máquina, pues hablamos de que esto es una calculadora de álgebra lineal y el aprendizaje de máquina pues se nutre de la álgebra lineal para calcular sus pesos, ¿cierto? Y hay desarrollos algorítmicos gigantescos en esto. Tenemos simulación, esto nos permite hacer, por ejemplo, mejores baterías, nuevos materiales, pensar en cómo podemos mirar la interacción de materia. Y por supuesto tenemos software, verificación y validación, las áreas de la seguridad pues, y de las áreas de las ciencias computacionales pues se ven fuertemente influenciadas por eso. Les dejo algunos números del ecosistema. Actualmente el año pasado la inversión en computación cuántica fue de 38,6 billones de dólares. Esto es un estimado de una compañía que se llama Cureca. Y miren que está creciendo el interés global, tanto de las partes em, gubernamentales como privadas, para hacer investigación y para desarrollar tecnologías cuánticas. En Latinoamérica tenemos a Brasil, pero sería buenísimo en las próximas versiones de este cuadro tener algo de Colombia, ¿cierto? Porque hay inversión y hay interés porque hay posibilidades de obtener retornos. Este es el panorama para dentro de 40 años, bueno, perdón, 20 años. En el 2040, por alguna razón, yo todavía estoy en el 2000, en el 2040 se espera tener 106 billones de dólares en el mercado en computación cuántica, ¿cierto? En las diferentes áreas, en la computación, en la comunicación y en el sensado, ¿cierto? Y solo 34 billones de esos 106 van a venir del gobierno, ¿cierto? Porque las empresas están viendo el rol transformacional que se tiene en la computación cuántica, ¿cierto? TTL hace referencia a transporte y logística, EPNG hace referencia a la industria electrónica y de gas natural. Y miren que en finanzas, pues la computación cuántica es un candidato violento para tener un rol disruptivo en las actividades. En las ciencias de la vida y la biología, pues también se nota que hay bastante oportunidad en aeroespacial también. Reacciones químicas vienen en el futuro y vienen en el futuro simplemente porque necesitamos computadores cuánticos con mayor cantidad de qubits y más posibilidades. Para logística, como tenemos una calculadora de álgebra lineal, pues imagínense eso solucionando problemas de optimización es buenísimo.
¿cierto? Y lo mismo pues para las áreas más industriales como líneas de ensamblaje de automotores y pues el área eh, de, eh, de la energía y el gas, porque podemos generar diferentes tipos de fuentes de energía, mejorar en baterías y eso. Bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Realmente noten que hay una influencia gigante de la computación cuántica hoy. El futuro, tanto para la academia como para la industria, luce prometedor porque hay futuros desarrollos que pueden venir y quedo abierto a sus preguntas y comentarios. Bueno, acá nos pregunta Juan Pablo Barón, ¿sabes cuál es la manera más fiable para manejar errores de coherencia en los qubits? He escuchado de trampas de iones y otras, pero no sé bien en qué consisten para crear estos. Bueno, ahí esa pregunta la partimos en dos preguntas. Entonces, cuando estamos hablando de trampas de iones, hay diferentes tecnologías para hacer computadoras cuánticas. Una de ellas, que es la que está en mi concepto, mi opinión personal, ganando la carrera, es los superconductores, en donde efectivamente lo que estamos haciendo es una heterojuntura de materiales semiconductores y la otra están basadas, por ejemplo, en fotónica por ejemplo, en látices, donde vamos a tener, por ejemplo, dopajes de diferentes materiales. O, por ejemplo, con fotónica, pues vamos a tener una trampa de iones que nos permite hacer computación. Diferentes aproximaciones, diferentes retos. Entonces, la computación de superconductores necesita em, temperaturas increíblemente bajas, ¿cierto? Las trampas de iones no necesitan temperaturas tan increíblemente bajas, pero el problema es que hacer un sistema escalable fotónico es muy complicado. Con los semiconductores, pues el área de la litografía se va a poder beneficiar de ello, ¿cierto? La mejor forma, la segunda parte de la pregunta, para hacer medidas que sean más fiables o que la decoherencia del sistema tarde más, es aislar del ruido, ¿cierto? O vivir con el ruido. Entonces hay un montón de técnicas que se pueden hacer desde la calibración de los dispositivos hasta, por ejemplo, técnicas de corrección de errores, en donde voy a necesitar un volumen cuántico más grande para poder controlar, por ejemplo, un bit flip o a necesitar más qubits para poder saber cuáles son esos cambios en valores ANSI que puedo tener al principio. Entonces, el tema de coherencia es eminentemente ingenieril, pero sí que puedo hacer técnicas para poder saber, por ejemplo, qué tan fiel es una compuerta, puedo hacer técnicas para mirar qué tanto puedo confiar en la medida y además puedo también hacer técnicas para decir cuándo se está perdiendo esa coherencia, ¿cierto? Entonces, nada, el área de la corrección de errores es gigantesca, incluye software, incluye hardware y es dispositivo dependiente. Una de las cosas que vamos a ver en el curso es que distintos dispositivos se comportan de distinta manera y la arquitectura, bueno, la topología de cómo están los qubits va a beneficiar ciertos tipos de algoritmos. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. Es de ¿cuáles son las aplicaciones actuales en encriptación y ciberseguridad? Esta pregunta la hace Juan Mejía. Bueno, en encriptación y en ciberseguridad, eh, la historia es muy linda pues vamos a expandir también más sobre ella. En 1994, Shor propone su algoritmo y básicamente el algoritmo de Shor se trata de que el problema de la factorización de números se convierte en un problema de encontrar el periodo de una función de onda. Expando un poco más. Cuando nosotros tenemos la multiplicación de dos números primos que son increíblemente grandes y tenemos el resultado, ese resultado, si sabes uno de los números, pues va a ser muy fácil saber el otro y entonces esquemas
distribución de llaves y esquemas de seguridad como RSA, DSA y los demás, pues están basados en esa dificultad de si solo tienes el número gigante y no tienes ninguno de estos dos, pues saber qué números multiplicados, qué números primos multiplicados me dieron este es muy complicado, excepto si sabes uno de ellos. Que dividir es muy fácil, factorizar es muy difícil. Pero si lo miramos como un problema de encontrar el periodo en una función de onda, que es básicamente lo que propone Shor, pues voy a poder usar la transformada de Fourier para encontrar ese periodo. Y una vez encuentro el periodo, pues ya simplemente supe cuál fue la repetición del sistema y voy a poder factorizar esos números. Entonces, eso plantea un inconveniente. Y el inconveniente es el siguiente, que la mayoría de aplicaciones, la mayoría, no todas, estamos migrando, están basadas en ese principio de la dificultad de factorizar números, de encontrar los dos que multiplican. Entonces, hay que empezar a migrar hacia nuevas tecnologías, por ejemplo, eh, eh, algoritmos de encriptación de compartir llaves que estén basados en látices o algoritmos de encriptación que estén basados, por ejemplo, en otro tipo de problemas, por ejemplo, la codificación en el código como tal. Para un código con errores, pues va a ser un buen sistema para encriptar la información o hacer hashes. Esos. Entonces, dos cosas. Uno es cómo podemos generar o quebrar la encriptación actual. Y la otra es cómo podemos generar técnicas que efectivamente sean seguras y que sean resistentes a computadores cuánticos. Las hay, están basadas en diferentes tipos de operaciones matemáticas. Me falta otro de los grandes que es las curvas elípticas. Y con eso entonces pues están esos dos. Y la otra cosa es, el tema es, a mí me parece que es más de una perspectiva práctica, eminentemente práctica, y es que cambiar un paradigma de encriptación tiene dos componentes fundamentales. Uno, que es muy costoso, y el otro es que la gente tiene que confiar en él, ¿cierto? Entonces, hay investigación tanto mirar cómo podemos, por ejemplo, optimizar técnicas de ataque o de criptoanálisis, cómo podemos optimizar técnicas que no necesariamente tienen que estar relacionadas con computadores cuánticos, pero que son resistentes a la influencia de los computadores cuánticos. Y la otra que me parece que es bastante importante es de carácter social, cómo podemos distribuir nuevas técnicas de seguridad, ¿cierto? Bueno, profe, tenemos más preguntas, pero ya por el tiempo creo que ya no nos da. Sin embargo, invitamos a las personas que estén interesadas en conocer más información sobre este tema a que se inscriban al curso que tenemos disponible en la Escuela Internacional de Verano. A través de chat les hemos dejado la información para que pues se puedan registrar y un asesor los contacte lo más pronto posible. No sé, profe, si antes de cerrar la sesión quisieras dar como un comentario adicional. No, pues desde luego la invitación al curso en donde pues todos estos temas los vamos a tratar de manera detallada, y podemos pues expandir muchísimo más en muchos de los temas que discutimos hoy. Y nada, si quieren preguntarme, me pueden contactar por medio de LinkedIn o me pueden contactar a mi correo que es público pues en Google. Bueno, profe Daniel, muchísimas gracias a ti y a todos nuestros asistentes por enviar todas las preguntas. Muchísimas gracias también a la Facultad de Ingeniería, quien fue la responsable de habilitarnos este espacio en el día de hoy. Les recordamos que tenemos pues el curso sobre esta temática, Introducción a la Computación Cuántica. Tenemos algunos asesores disponibles por si quieren conocer más información de este curso que estamos promocionando. Angie, Es, yo tengo una preguntita rápida y qué pena claro que que Daniel sí. de pronto nos cuente un poco sobre los badges, las insignias de IBM que se van a trabajar en el curso, así como rápidamente, o pues, o Claro, que potencialmente se pueden trabajar. claro que sí. Una, una, Una cosa importante es que cuando empezamos a concebir este curso, la idea es que el curso sea autocontenido. Es decir, los prerequisitos que se necesitan son conocimientos mínimos de álgebra lineal y Python, porque vamos a programar en Python. ¿Qué vamos a ver en el curso? Pues vamos a ver con todo el detalle una introducción a la computación cuántica, pero adicionalmente
mientras estamos ejecutando el curso, vamos a obtener certificaciones de IBM para computación cuántica. La idea es que al final del curso, cada uno de ustedes termine con una microcertificación o un batch en diferentes áreas, desde la computación cuántica hasta aplicaciones, por ejemplo, algoritmos variacionales y las trabajamos en clase. Entonces, la idea es que este material que está disponible online, pues va a ser expandido y va a ser trabajado de manera meticulosa en el curso. Entonces, al final del curso terminan con un curso de verano y microcertificaciones emitidas por IBM. Bueno, pues muchísimas gracias por esa aclaración. Eh, Les estaba comentando que pues los invitamos también a participar a nuestras próximas clases abiertas gratuitas. La próxima clase abierta es Síntesis de la evidencia optimizando con inteligencia artificial, transformando las revisiones sistémicas en la investigación clínica. Esta es una clase de la Facultad de Medicina que tendrá lugar el 28 de mayo a las 5:30 de la tarde. A través de chat les enviemos el link para que pues conozcan más información de estas clases abiertas y se puedan registrar si están interesados. Además, les compartimos un enlace, es una encuesta muy corta en el cual podrán contarnos cómo les fue con esta actividad. También tienen el enlace de nuestra página web en la que podrán volver a vivir este evento. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a los asistentes que nos acompañaron a través de nuestro Facebook Live. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para cada uno de ustedes y que sigan acompañándonos en el resto de actividades programadas. A todos, muy feliz noche, descansen y nos vemos en una próxima oportunidad.